necesita más a Dios? Y es una pregunta que muchas veces nos hacemos desde nuestra posición, según cómo nos encontremos o con quien nos comparemos, consideramos que tenemos más o menos necesidad de Dios. Pero el título no va solamente a que nos miremos así, sino que en un subtítulo tenemos: ¿quién necesita más a Dios? ¿Homosexuales o heterosexuales? Hoy nos encontramos en este ambiente que estamos viviendo, en donde, como la Escritura lo dice, el Señor está dejándolos a esas mentes depravadas, los está soltando porque simplemente lo están sacando a Él. Lo que tiene que primar en todo esto es que usted y yo no lo saquemos a Él de nuestra vida. Que aunque todos lo saquen, usted y yo hagamos que esté en nuestra vida. Entonces, yo quiero que usted me acompañe a la palabra del Señor, a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, verso 9 y verso 10, vamos a leer. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Yo le voy a leer la Nueva Versión Internacional. Nueve y 10. Primera a los Corintios, capítulo 6, versos 9 y 10. Amén, ¿estamos ahí? Leo a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amén. ¿Qué tal si ahí repites conmigo y dices: Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame a que siempre estés en mi vida. No permitas que yo te suelte, y aunque te quiera soltar, no me sueltes de tu mano. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y si usted lo cree, dice amén. Si no lo cree, no le diga amén. Encontramos algo. Si le va a dar eso al Señor, déselo. Si es para mí, déjelo así. Listo. Que parece que estuviera llovinando ahí, como sí, no. Yo no le digo a usted de palma, no, porque eso tiene que nacer en el corazón, y así sea usted solo de palma y listo, el otro no lo que acompañar, hágalo usted porque usted está alabando el nombre del Señor y ya, eso es todo. No lo haga porque el otro lo hizo. Porque precisamente tiene que ver esto. La iglesia a Corinto fue la iglesia que más señalaba el servicio del apóstol Pablo. Es más, le decían: usted porque es apóstol si usted no caminó con Jesús. Porque para muchos, para ser apóstol se necesita caminar con Jesús. Y hay muchas denominaciones, iglesias o como lo quieras llamar, que tienen ese concepto, pero si la misma Escritura nos enseña que a uno los llamó, y siempre digo yo, ¿cómo va a llamar a unos cuando la Escritura menciona 5? ¿Cómo solamente va a dejar 3 y los otros no? Entonces, hoy todavía tenemos apostolados, simplemente que, como la misma Escritura dice, por la maldad de unos el amor de otros se enfriará. Hoy los que se dicen llamarse apóstoles no lo son, entonces por eso ya no creemos. Porque el que es verdaderamente apóstol no sale a figurar, no sale a mostrarse. Pero la predicación no va por ahí, simplemente quería darle la explicación. El apóstol Pablo es muy atacado en el pueblo de Corinto. Y por eso él escribe todo esto. Si nosotros miramos del contexto del capítulo 6, inicia exhortando
acerca de un pleito que tenían dos hermanos en la iglesia. Y allí él le dice, pero ¿por qué usted tiene que ir a demandarlo delante del juicio o el juez, que es un mundano? No, vaya usted demande, use la ley del hombre, pero para el impío, si es con el hermano, usted debería solucionarlo en la misma iglesia. Es lo que él está diciéndoles aquí. Pero fuera de todo esto, que estaba dentro de la iglesia, y es lo que hoy nos está, o nos amerita en esta palabra, porque lo que estaba viviendo Pablo con la iglesia de Corinto en ese entonces, lo estamos viviendo nosotros hoy. Y es donde necesitamos darnos cuenta nuestro actuar frente a estas situaciones y no rechazar e ignorar a quienes necesitan la ayuda. Porque si nos miramos a nosotros, cuando nosotros estábamos necesitando del Señor, si nos hubiesen ignorado, ¿qué hubiera pasado de nosotros? Mi abuela me decía cuando tenía 9 años, o sea, hace 9, me decía, siempre oraba por mí y ella me decía, mi hijo, tú puedes ser un pastor. Yo le decía a mi mamita, qué locura esta y todo eso, porque no en ese momento mi corazón había sido captada la atención para con el Señor. Pero muchos años después, 9 años después, llega el Señor a mi vida y yo digo, las oraciones de mi abuela dieron efecto, aunque ella no lo vio. Ella no lo vio, pero dieron efecto. Por eso debemos de prestarnos nosotros a favor de otros, porque otros lo hicieron a favor nuestro. Y resulta que dentro de la iglesia de Corinto estaba sucediendo estas cosas. Y Pablo habló sobre la inmoralidad sexual y también habla sobre el hecho de que al menos uno de ellos había demandado a otro miembro de la iglesia ante el tribunal civil. Entonces Pablo viene a exhortarles y ayudarles para que se animen a estar de acuerdo o alineados a lo que la palabra del Señor nos dice cuando nos habla de que seamos pacificadores. Y ese ser pacificadores tiene que ser primeramente con los de la casa, con los hermanos, no con los de afuera. Y Jesús lo enseña. Si vas a ayudar, ayuda primeramente a los de la casa de la fe. Y luego ayuda a los demás si eso es lo que quieres hacer. Pablo los exhorta entonces, animándolos a que se pongan de acuerdo para que puedan tener la identidad de Cristo en sus vidas. Porque no podemos hablar de Cristo cuando no tenemos identidad de Él. Y cuando nos encontramos en desacuerdo, no estamos reflejando la identidad de Cristo. Y es ahí entonces en donde somos permeados por los estándares de la inmoralidad sexual que la cultura está manejando. Y eso pasó en Corinto. Esto es lo que Pablo les estaba diciendo. Por eso Pablo les habla diciéndole, oiga, venga, no se dejen engañar. Y saca un listado, gracias hijo, un listado acerca de quienes no heredarán el reino de Dios. Y ahí es donde usted y yo tenemos que decir, ¿tengo herencia ya o todavía no? Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo que para seguirle necesitábamos negarnos a sí mismos, lo que estaba diciendo es que no podíamos nosotros decir que le íbamos a seguir a Él o que íbamos a caminar con Él, pero también con el pecado. Sino que teníamos que renunciar al pecado para poder caminar con Él. Si no renunciamos al pecado, tenemos que renunciar a Jesús. Porque Él es muy claro cuando dice que el que no es con Él, contra Él es. Que si nos hacemos amigos del mundo, nos constituimos enemigos de Él. Y yo no sé usted, pero yo no quiero ser enemigo de Él.
Porque mi palabra rema es Apocalipsis 3:16. Y como siempre te he dicho, no quiero ser vómito. Prefiero ser caliente, ya no tengo oportunidad de ser frío. Entonces, como no tengo sino la opción de tibio y caliente, yo peleo por ser caliente. No me voy a quedar en tibio porque la palabra dice que al tibio vomitará de su boca. Entonces, cuando Él nos invita a negarnos a nosotros, es que podamos renunciar al pecado para ver con claridad. Y por eso Pablo nos aclara que la forma en que uno vive refleja la relación que tiene con Cristo. ¿Cuál es la relación que tú tienes? ¿De qué manera vives? Porque si el Señor es integral y nos manda a nosotros a ser íntegros, nosotros no podemos vivir de una manera en la iglesia, de otra manera en el trabajo, en la oficina, de otra manera en la universidad, sino que tenemos que ser uno solo, el mismo. Porque la identidad de Cristo nos lleva precisamente a eso, a tener una relación con Él. Y la relación con Él se refleja en lo que día a día usted y yo hacemos. Usted me va a decir, pastor, pero es que uno peca, uno es débil. Sí, hermano, tienes toda la razón. Pero ¿lo haces deliberadamente? Porque mientras estemos en este estuche, vamos a ser pecadores. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer no es que nos autojustifiquemos porque estamos en la carne, sino de que nos justifiquemos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y para justificarnos tenemos que negarnos. Si le damos rienda suelta a la carne, pues simplemente vamos a ser carnales y no espirituales. Al mismo tiempo, el Evangelio le ofrece el perdón y la salvación absoluta a cualquiera, escúcheme bien, a cualquiera que esté dispuesto a acercarse a Dios a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. También hace una referencia específica acerca de los pecados sexuales que los intérpretes modernos a veces tienden a ignorar. Hoy, desafortunadamente, estamos viviendo lo que dice la Escritura cuando dice que la mucha letra mata, pero el Espíritu vivifica. Hoy nos llenamos y nos volvemos profesionales en el arte de predicar la palabra o de enseñar la palabra, pero nos volvemos muy novatos en vivirla. Y ahí es donde más bien prefiero ignorar. Y yo utilizo las palabras de un pastor que él dice, el pecado es pecado y el pecado no deja de ser pecado cuando toca la puerta de tu casa. Porque somos buenos para señalar al otro, pero cuando el pecado llegó a mí, venga, ¿qué hacemos? ¿Y cómo ayudamos? Y ven, y le queremos cambiar el nombre porque me tocó a mí. No, el pecado es allá, pero el pecado es aquí. Y ahí es donde entonces sacamos al Señor de la ecuación, porque yo tengo que cambiarle el nombre, porque es que yo soy el líder, porque es que yo soy el pastor, porque es que sucede de esta manera. No, ¿acaso el Señor nos va a juzgar independientemente? No, Él dice que por las palabras que nosotros digamos, vamos a recibir. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Qué palabras estamos dando? Pero qué palabras de eso estamos viviendo. Si yo doy juicio allá, juicio me van a dar a mí. Con la vara que midas, ¿cómo estamos midiendo? Pero ojo que eso no nos está eximiendo de hablar la verdad. Tenemos que hablar la verdad. Y si la verdad nos chuza a nosotros, entonces, póngase a cuentas porque esa verdad también es para usted. Cuando señalamos para allá, dicen que hay otros señalando para acá. Salud. Entonces, por eso Pablo está exhortando al pueblo de Corintio. Ahora, la idea de heredar el reino de Dios o heredar la vida eterna
surgió en la cultura judía de la época. Allí en Lucas 10:25, un intérprete de la ley se le acerca a Jesús y le dice: maestro. Ojo, que era con sola la opción de tentarle a ver qué respondía Jesús. Pero le hace la siguiente pregunta: maestro, ¿qué tengo que hacer yo para heredar la vida eterna? ¿O qué tengo que hacer yo para heredar el reino de los cielos? Pero era con el fin de tentar al Señor. ¿Por qué? Porque la herencia no se gana. La herencia se recibe. El rey le da la herencia ¿a quién? Al príncipe. El padre le da la herencia ¿a quién? Al hijo. Yo no sé usted, yo tengo un rey, tengo un padre. Él es el que me da herencia de vida eterna a mí. Yo no tengo que hacer nada para ganármela porque la herencia no se gana. El padre decide o el rey decide si el hijo o el príncipe se la ha ganado. O en muchas ocasiones, como sucede con nuestro Padre Celestial, aún ni ganándonosla, Él nos la da. Por eso dice que es por gracia y no por obras. Pero no porque, como dicen por allí, no porque sea gratis significa que es barato. Muchas veces lo gratis es lo que más cuesta. Y o si no, miren lo que sucedió hoy con el concierto que va a volver a ver, como el año pasado, 2 años, se aprovecharon de eso. Entonces este año van a cobrar la boletería para que pusieron a hacer lo que hicieron. ¿Y quiénes lo hicieron? Los líderes de la iglesia. Empezaron a vender boletas. Yo digo, pero ¿por qué queremos hacer eso? Entonces llegan del exterior a bendecir la nación, a bendecir el pueblo de Dios, pero desperdiciamos las bendiciones. Porque es que me parece que deberíamos hacer esto, porque es que tan bueno, es un beneficio para la iglesia. No, si usted quiere pedir ofrenda, pídala, pero no haga negocio con lo ajeno. Entonces echamos al bote de la basura lo que viene del cielo. Y después nos quejamos que porque no hay bendiciones. A mí me invitaron para la reunión y yo, no, yo por ahí no voy a ir. Y cuando me dieron esa sorpresa que pregunté, ¿qué dijeron? Van a cobrar las boletas. Yo dije, santo Dios, qué daño el que hacemos nosotros. Pero luego le reclamamos a Dios y decimos, Señor, y la herencia. Pero si la estás desperdiciando. Y la Biblia no dice por tonto, sino que dice por tanto. Por tanto, los que heredan el reino de Dios también reciben la vida eterna junto a Él en su gloria para siempre. Porque a veces pareciera que leyéramos en la Biblia por tonto. No. Porque así actuamos muchas veces. Pero es donde Él derrama su conocimiento para que nosotros entendamos lo que tenemos que hacer. No me gustan los conciertos gratis, menos me van a gustar los conciertos que hay que pagar, ¿sí o qué? Entonces, mis amados, ¿qué hacemos nosotros hoy? Por eso, ¿quién necesita más a Dios? Y es donde no tenemos que mirar hacia nuestro exterior, sino a nuestro interior. Y antes yo decirle al otro, antes de decirte a ti, es que tú necesitas a Dios, tengo que decir, ¿y cómo estoy yo con Dios? ¿Cómo le estoy yo hoy? Porque hoy escuchamos que todo mundo habla de Dios. El asesino, el ladrón, el narco, el que sea, ellos salen, prenden su velita, Señor, protégeme en esta vuelta, y se va y están hablando con un Dios. Y entonces es ahí donde usted y yo somos llamados a ser no del común, sino diferentes al común. Y cuando el Señor le entrega a Moisés las tablas de los mandamientos, se lo dijo claramente:
es para que sean diferentes a las demás naciones que los rodean. Porque los filisteos hacían sacrificios. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre el sacrificio de ellos y el sacrificio del pueblo de Dios? Es más, cuando levantaron el becerro de oro, ¿qué fue lo que dijo Aarón, el sacerdote de Dios? Necesitamos un Dios que nos guíe, porque es que desafortunada o afortunadamente, no sé cómo lo ves, lo que se nos mete en nuestra mente es difícil de desarraigar. Y el pueblo de Dios vivió 400 años en Egipto, aprendiendo cómo los egipcios hacían sacrificios a sus dioses. Y por eso ellos salen, no ven a nadie y necesitamos una figura para seguir. Y eso es lo que hoy vemos en la iglesia convencional. Ellos siguen una imagen. Van detrás de una imagen. Pero no son capaces de esculcar la escritura para ver qué dice la escritura acerca de eso. O lo pasamos por alto. Pero entonces usted y yo que las abrimos, no podemos pasar por alto. Y tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, hey, ¿qué estás haciendo? Pablo le recuerda a los corintios las personas que no heredarán el reino de Dios. Y habla de los injustos, de los malvados, de los malhechores. Pero lo que Pablo nos enseña en Romanos está muy claro, porque las personas que se acercan a Dios a través de la fe en Jesús son las únicas personas que son justificadas ante Él. Y Romanos capítulo 3 del verso 21 en adelante dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos, diga conmigo, todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. No importa quién eras, quién eres hoy. Si tú decides creerle a Él, para Él no hay diferencia. No hay acepción de personas. Pero necesitas cumplir con el requisito. Cree en mí. Porque el que cree en Él, todo le es posible. Pero no solo de boca. Sigue diciendo ahí, verso 23, por cuanto todos pecaron. O bien, cambiémoslo, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando creemos en Jesús, somos de nuevo injertados para esa gloria de Dios en nuestra vida. Verso 24, siendo justificados gratuitamente, no nos pueden cobrar. Cuando a usted le digan que necesita pagar algo para ser libre, no se deje engañar. ¿Por qué? Porque es que es gratis. Lo que por gracia recibimos, por gracia damos. No le podemos poner precio a lo que no es mío. Imagínese yo venderle su casa y apenas lleguen allá con la escritura, veas que me vendieron su casa, desaloje. ¿Cómo así? No. A no ser que usted diga, véndame mi casa y partimos. No podemos, yo no puedo vender lo que yo no sé hacer. Yo no puedo vender lo que no es mío. Y por eso hablábamos, creo que hace 15 días, hablábamos de qué? Necesito una liberación y les hablé acerca de cómo ya Dios lo ha hecho por nosotros. Sigue diciendo, gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre,
para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, al fin de que Él sea el justo y que Él que justifica al que es de la fe de Jesús. Él es el único que justifica. Yo no me puedo autojustificar ni justificarlos a ustedes. Él es el único por medio de la fe, por medio de lo que creemos. Entonces diga, por tanto, no por tonto, no, por tanto, esas son las únicas personas que heredarán el reino de Dios. No hay nadie más que lo pueda hacer. Y ahí es en donde muchas ocasiones consideramos que quienes tienen el pecado más visible son los que más necesitan de Dios. Entonces volteamos a mirar y el adúltero, el homosexual y todo eso y decimos, son los que más necesitan de Dios. Pero ¿y el mentiroso? ¿Y el que cobra? ¿Y el que no hace lo que Dios pide? Porque a Jesús les llegaron allá, Señor, afuera está tu mamá y tu hermano. Y Jesús no se paró a la carrera y sí, déjelos entrar. Ay, sí, es que mi mamá, no. Jesús dijo, ¿y quién es mi mamá? ¿Y quiénes son mis hermanos? Solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Nadie más. Entonces, ¿quiénes son mis hermanos? Gloria a Dios por ese amén. Que necesitamos nosotros darnos cuenta. Por eso, antes de mirar afuera, tenemos que mirar adentro. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está mi vida? Porque dígame y levante la mano ahí y ayúdeme. ¿Quién no ha pecado? De pronto hay uno que nos revela el secreto, ¿cierto? Pero tampoco podemos decir todos. Porque llega el violador, ¿a quién violo? Y usted no dice, a todos, no. Ahí es donde, no todos, yo he pecado. Yo, Señor. Y yo digo como Pablo, y yo lo corro a Pablo para allá, le digo, Pablo, ojo. Porque Pablo dice, entre todos los pecadores, yo soy el número 1. Y yo le digo, Pablo, córrase que ahí voy yo también. Yo soy el número 1. Todos los días tengo que arrepentirme, porque todos los días peco. Y podemos decir, como dijo el mismo Pablo, miserable de mí. Que queriendo hacer lo que quiero hacer, no hago lo que quiero hacer o debo hacer, sino que hago lo que no debo hacer. Por eso Pablo, a él mismo se reprende. A él mismo se exhorta. Y todo eso nos tiene que llevar a que entonces, si Dios no hace sección de personas, usted y yo no podemos discriminar a nadie tampoco. No estamos llamados para eso. Pero tampoco podemos llegar a lo contrario. Y aquí es lo que les decía hace un momento. La verdad es la verdad. Y hay que decirla. Aunque nos duela, o aunque supuestamente digamos, ay, pero es que se va a sentir mal. Si la enfermera, aquí tenemos una enfermera que nos va a corroborar eso, no espicha o estripa, presiona la herida, ¿sana? Por eso es que uno dice, ay, esas viejas lo tratan a uno así, ¿sí o qué? Besan mujeres. Porque claro, a ella no le duele, pero es el trabajo que tiene que hacer. Si no duele, no sana. Si no muere, no resucita. Y eso duele. Joder, el que tiene a su lado, dígale, te va a doler. Entonces, ojo. Sí, el Señor no nos llama a hacer acepción de personas o a discriminar a nadie, ¿cierto? Ay, no me junto, ay, tal cosa, no.
pero tampoco nos llama a alcahuetearle a nadie. Al pan, pan. Y si no vino, también. Tenemos que hacerlo. Pero encontramos lugares en donde no, nosotros aceptamos a todos los que quieran pueden venir. Hasta ahí bien. Hasta ahí bien. Mi hermana una vez me dijo que si a la iglesia llegaba la prostituta, yo la dejaba entrar. Y yo, claro. Y me dijo, ¿cómo así? Ella no conoce al Señor. Y yo, ¿cómo así? Y ella bien pecadora. Y usted cree que con quién está hablando. No, y yo no, es que a la iglesia por eso, y le explicaba yo, Jesús dijo, yo no vine por los aliviados, porque los aliviados no tienen necesidad de médico, yo vine por los enfermos, esos necesitan de médico. ¿Cómo le vamos a cerrar la puerta al que necesita? Hay que dejarlo entrar, pero no se puede quedar si quiere seguir haciendo lo mismo. Ahí es donde a través de la palabra le hablamos la verdad y la persona, si se ha dejado llamar la atención por Dios, va a empezar a tener ese cambio de conducta. Si no quiere, pues ella misma solita, yo no tengo que decirle váyase, solita se va a ir. Porque simplemente se va a sentir extraña en medio de estos maná de santos. Entonces, no va a encajar. Se va a sentir incómodo. Pero nuestra labor, como lo hace el Señor, es extender los lazos de amor para que permanezcan. Venga, si yo pude, tú vas a poder. Si yo he logrado avanzar, tú también lo vas a hacer porque no nuestras fuerzas. Pero empezamos a tenderle la mano para que pueda hacerlo. No va a dejarle de que es la vida que lleva y simplemente no puede hacer nada. Porque ¿qué dice el ladrón? ¿Yo qué más voy a hacer si no sé si no va a hacer esto? Yo ya tengo 20 años de experiencia. Entonces, ¿en dónde me van a reconocer eso? ¿Sí o qué? Y él dice, pero es que yo no hago nada malo si con eso consigo el alimento para mis hijos. Ahí es donde le hacemos ver que si hay algo malo. Y que si él busca del Señor, entonces sí va a encontrar otra cosa que hacer. Por eso, ¿qué fue lo que pasó fue Mateos, creo? ¿Era el cobrador de impuestos? Señor, hasta 3 veces devuelvo lo que he quitado. Imagine cuánta plata tenía guardada. Y quería retribuir a todos aquellos, o algunos, pues no sé si a todos alcanzaría, devolverles lo que les quitó. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Porque Él dice que lo que el enemigo se quiso llevar, Él lo da al doble. Él lo entrega más. Pero tenemos que estar, y Pablo estaba hablando esto al Corinto, y por eso no hay diferencia. Pero ¿por qué no hay diferencia? Y esta es la mala formación que hemos recibido por años de la iglesia. Tristemente tenemos que reconocerlo, y ahí es donde nuestra oración tiene que ser como la oración de Nehemías. Señor, yo y mis padres, yo y mis antepasados hemos pecado. Y no simplemente, Señor, perdónalos a ellos, que vea por causa de ellos yo estoy sufriendo. No, porque ya hacemos parte de ellos. Y ahí es donde pedimos perdón por todos, para que el Señor pueda mirarnos y enseñarnos el camino de hacia dónde debemos de ir. Es por eso que cuando dábamos aquella palabra de mi hijo es gay y ahora ¿qué hago? Era la parte de cómo nosotros tenemos que tratarlos.
pero no alcahuetearles. Y es ahí donde tenemos que pararnos firmes en cuanto a la autoridad que nos da el cielo para poder hacerlo. Pero no simplemente porque mi hijo dijo yo esto y aquello, entonces, bueno, ya, no. ¿Qué hacemos? ¿Cómo ayudamos? A través de lo que el Señor nos ha dado. Hay unos que rechazan a aquellos que su pecado es visible. Pero ¿y qué hay de los otros, de los que los pecados no se ven? De los que maquinan en su mente, de los que simplemente en su corazón hacen el mal. ¿Qué hay de ellos? Todos ellos o todos estamos dentro de lo mismo. Y es ahí donde tenemos que enseñar el camino como nos lo enseñaron a nosotros. No solamente es el hecho de decirle al pecador bienvenido, sino de decirle tenemos que cambiar. Tenemos que ir en pos de los pasos que Cristo nos mostró. Qué chévere, qué rico que estás aquí, que te esforzaste, que estás yendo por el camino correcto, pero hace falta. Hace falta algo y tenemos que seguir avanzando. No nos podemos quedar. Porque si nos quedamos, entonces el mismo mundo nos va a volver a absorber. Así como aprendíamos anoche, entonces ¿alimentamos la carne o alimentamos el espíritu? Porque es una pelea, una lucha, una batalla que tenemos en cuanto la iglesia o el paseo, la iglesia o el trabajo. Y precisamente la obra del enemigo es esa. Hoy la mayoría de empresas trabajan en compensatorio. O sea, te ponen a trabajar el domingo para que descanses el lunes. Te dan cualquier día de descanso. Muchas empresas están ahí. Pero eso es obra del enemigo. Eso no se veía antes. Ahora, ¿con qué intención lo hacen? De que usted no tenga relación, usted no tenga vida social. Yo conocí una pastora, supuestamente el descanso de los pastores es los lunes, supuestamente. Pero conocí una pastora que se enojó con su esposo y le dijo, me hace el favor y los días lunes no son mi descanso, son los viernes, porque los lunes no hay centro comercial. ¿Para dónde se va uno los lunes? Nada, entonces ella dijo, me cambia el día, viernes para mí. Por eso mi esposa me pidió el sábado. Porque nos acomodamos a la sociedad. Y Pablo estaba haciendo esto. Por eso, ¿quién necesita más a Dios? Y ahí es donde es importante tener presente que somos seres humanos. Si hay aquí algún superhumano, me dice, levanta la mano. Pero todos somos humanos y nos encontramos en un camino de crecimiento y aprendizaje. Solo así vamos a poder entender que la gracia y el perdón de Dios está siempre disponible para quienes se arrepienten y buscan cambiar sus vidas. Si usted no se arrepiente, no hay gracia y tampoco amor. No lo espere, ¿por qué no? Pero si usted se arrepiente, entonces apelamos a eso, a la gracia y al amor de Dios. Y ahí sí Él dice, bien pueda. Eso, aunque es gratis, no es barato. Porque necesitamos esforzarnos. Y ahí Romanos capítulo 12 dice, haga sacrificio vivo, santo y agradable para Dios. Señor, quítame esto. No, es tu esfuerzo, es tu sacrificio. Señor, pero es que he luchado. Hágale que vas a ser capaz. Porque queremos que sea así. Ya. Ay, ahora soy santo, no me dañó las alas. No, es un esfuerzo. El morir a nosotros mismos duele.
El morir a nosotros mismos cuesta. Que se pase el muchacho por la moto así, y uno decirle, ay, cómo te ama el Señor. Porque estamos siempre ya listos para lo que queremos hacer, pero el Espíritu nos confronta a decirnos, hey, ¿qué vas a hacer? Pablo se ve obligado a señalar claramente lo que es del reino y lo que es del mundo, lo que es de Dios y lo que es de Satanás, con el fin de que no exista confusión posible, como la que está pasando hoy. No es que Dios es amor, entonces Él me ama como soy. Falso. Sí, Dios es amor, pero Él no te ama con el pecado que tienes. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Lo que tenemos que mirarnos para poder disfrutar del amor de Dios. Ay, es que a mí no me queda tiempo. Hey, entonces usted, una vez en una reunión de pastores, es que yo no vine el mes pasado porque estaba muy ocupado. Y entonces yo le dije a los otros, manada de vagos, ustedes no hacen nada. No es que estemos ocupados, estamos mal agendados. Es diferente. Porque dígame quién tiene 25 horas o 26 horas al día. Lo que pasa es que si en las 24 horas usted duerme 10, ya sí se perdió mucho. ¿Sí o qué? Pero si usted duerme en lo que, ¿cuánto dicen los médicos? 7, 8. Listo, ustedes son bebés, 8 horas, pues listo. Entonces van a perder 2 horas menos. Y si usted suma 2 horas a la semana, ¿cuánto le da? 7 por 2. Aquí también aprendemos matemáticas, ¿sí o qué? ¿Y 14 por 4? Uy, estamos tan malos en matemáticas, ¿sí? ¿Cuánto es el diezmo? Ay, si no saben, ¿sí? 5.600. ¿En cuánto? ¿En un mes? 56 horas. ¿Usted sabe cuántos días son 56 horas? 2 días pasáis. ¿Se da cuenta todo lo que usted está durmiendo? En 2 días uno hace mucho, ¿sí o qué? Somos malos mayordomos. Pero la mejor excusa es: no tengo tiempo. Estoy ocupado hasta acá. Entonces cuando dicen hasta acá y todavía te queda un pedacito. Segunda carta a Timoteo, verso 2, capítulo 2, verso 19 dice: a pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción. Preste atención a los 2 fundamentos que nos entrega Pablo aquí. 1, el Señor conoce a los suyos. ¿Queremos que dice la palabra? Las ovejas oyen la voz del pastor. ¿Y qué? Yo les conté a ustedes en un video que se juntaron 2 rebaños y el pastor hablaba y llamaba a sus ovejas y estas cómo saben que es él. Y él las llamaba y salía y ellos se iban y el otro no estaba preocupado y se me va a llevar las mías, no. Porque las del otro no escucharon la voz y se quedaron. Como quien dice, este man nos va a dar 5 minutos más de descanso. Por eso el Señor dice, Él conoce a los suyos. Y a mí, como me gusta devolver la pregunta, yo digo, ¿y yo le conozco a Él?
Sigue diciendo el otro fundamento, que es la parte final del verso 19 de la segunda carta a Timoteo, que aparte de la maldad, que se aparte de la maldad, todo el que invoca el nombre del Señor. ¿Usted invoca el nombre del Dios Todopoderoso de Israel? Apártese del mal. Apártese del pecado. Si estos dos fundamentos no están en la vida del que dice ser cristiano, no tenemos nada. Por eso para mí, no lo dice la Biblia, lo digo yo, hay una diferencia entre el creyente y el cristiano. El creyente pone excusas. A usted se va a ubicar a ver si usted está ahí. Estoy muy ocupado. Es que si usted supiera lo que tengo en mi casa. Me tocó trastearme hoy. Me tocó un montón. En cambio el cristiano dice, después de servirle a Dios y después de adorar a Dios, hago lo mío. Primero me lleno de Dios y después atiendo a los demás. ¿Usted dónde es? No me diga, pero respóndase. Nuestras excusas son buenas para nosotros, pero ¿son buenas para Dios? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Porque si no, mis amados, ¿cómo vamos a aceptar la exhortación o el consejo de Pablo a la iglesia de Corinto si es lo que estamos viviendo nosotros hoy? Es lo que nosotros hoy tenemos. No se sorprenda si el día de mañana llegan homosexuales a este lugar. Lo que tenemos que decir es, ¿estamos preparados para recibirlos? Para enseñarles y no para mirarlos como si tuvieran un bicho raro, así como lo miraban a uno cuando en el tiempo del COVID uno estornudaba. Que ya no se saludaba y no que de lejitos que ya... Y los médicos para ayudar, entonces dicen, no, volvió el COVID. Y entonces ya como hay por ahí el virus de la gripa otra vez, no, que sí, ya el COVID volvió. ¿Y cuándo fue? No se ha ido, él está. Pablo dice, no erréis. O según la versión dice, no os engañéis. O otra versión dice, no permitáis que nadie os engañe. La levadura de la falsa sabiduría del mundo obraba dentro de la iglesia de Corinto, así como lo está obrando hoy, dando lugar a toda suerte de engaños o toda clase de engaños. ¿Cuán fácil es engañarnos a nosotros mismos si dejamos de educar la conciencia por medio de la meditación constante de la palabra de Dios? Si dejamos de educarnos, la educación es aprender. La educación es adquirir un conocimiento diferente al que sabemos. Y la palabra está llevando a nuestra conciencia ese conocimiento, pero fundamentado en las columnas que es la escritura, el poder que es la Biblia. No hay cristiano que pueda decir que no tiene Biblia o que no lee Biblia. Si usted y yo decimos ser cristianos, tenemos que leer Biblia porque es nuestro fundamento.
No es simplemente escuchar el devocional o los 3, 4 devocionales que me llegan al día y con eso tengo. No, es su alimento. Porque no solo por sobrados que nos den, nosotros vamos a ser alimentados. Por eso la iglesia hoy está desnutrida. Porque nos estamos pegando de las redes sociales, pero no estamos bajando nosotros el propio alimento, el maná para nosotros. Porque es más fácil si usted se levanta a las 4 de la mañana y yo a las 10 y que usted me pase luego que le habló Dios y yo lo acomodo a ver cómo me queda a mí. Se hace mejor así. Pastor, yo quisiera venir los miércoles, pero usted sabe que termino tan cansado. Y yo no. Y su hermano no. ¿Acaso hay una diferencia ahí? Entonces, cuando nos pregunten o cuando nos preguntemos quién necesita más a Dios, ¿qué responderemos? Antes de ir por allá a los otros, antes de los que vemos que están cometiendo pecado. La mayoría de los domingos, los vecinos del frente son rumberos sabrosos y casi todos los domingos están rumbeando. Pero hay algo especial. Hay algo especial. Ellos nos ven entrar al ayuno y ahí me empiezan a mermarle, a mermarle. Yo no sé si es que han quedado dormidos o qué. Y cuando menos pensó, se apagó la música. Pero yo los veo y yo digo, uy, Señor, ¿cuánto tiempo perdí yo? Cuando consideraba que esa era la felicidad. Cuando consideraba que allá estaba el placer. Y entonces yo los veo y yo digo, Señor, ten misericordia de ellos como tuviste misericordia de mí. Porque cuando estaba como ellos, estaba ciego. Ellos están ciegos hoy, aunque hablen de Dios. Y es lo que tenemos que hacer con todos. Por eso no nos dejemos engañar, no erremos. Abramos la escritura. Cuando usted y yo abrimos la escritura, créame que va a ser muy difícil que nos engañen. Cuando usted y yo profundizamos en la escritura, va a ser muy difícil que nos engañen. Porque así como le decía a los hermanos anoche y como siempre lo he compartido con usted, si usted cree en algo, te han enseñado algo, pero desde aquí yo te enseño otra cosa, no lo deseche, vaya a la presencia de Dios y dígale, Señor, vea, yo quiero comerme esto, pero eso está muy grande, ¿qué hago? Yo había aprendido esto y ahora me enseñan esto, ¿cuál de los dos me sirve? ¿Con qué me quedo? Y el Señor te va a decir qué es lo que tienes que comerte y qué tienes que desechar. Pero es que a veces comemos es palabra de hombre. Ay, no, y es que en la iglesia me dijeron. No, ¿qué me está diciendo mi relación con el Señor? Mi necesidad de Dios. ¿Qué me dice? Y es por eso que entonces hemos permitido que la iglesia, el nombre de Cristo, sea dañado por unos cuantos que hacen maldades de este lugar. Pero por unos cuantos allá que se comen todo. Porque la culpa no es solamente del de aquí, sino del de allá también. Porque como no abrimos la escritura, ¿cómo fue que nos dijo el pastor la semana pasada? ¿En dónde usted tiene abierta la Biblia? Y otros dijeron que en el 23, si ven, el que más nos guste, cada uno abre y deja oxidar la Biblia y uno va y ve y esta hoja la pintaron de color diferente. No, lleva como 20 años ahí abierta chupando polvo. Entonces, no la pasan. Si la pasaran todos los días, todas las hojas estarían del mismo color.
pero no tengo tiempo para hacer eso. Entonces, ¿cuál es la relación? ¿Amén? O ay. ¿Quién necesita más a Dios? Póngase de pie, mi hermano. Porque cuando le decimos al Señor, empieza en mí, le puedo decir con toda tranquilidad y con toda sinceridad, Señor, qué bueno que visites a mis hermanos. Qué bueno que le ayudes a mis hermanos, pero Señor, yo soy el más necesitado. Empieza en mí. Ayúdame. Pero ojo, Él quiere empezar en ti, pero no para que te quedes con lo que te van a dar. Porque entonces nos volvemos las ovejitas, dame, necesito. No, tenemos que ser esas ovejas que se dejan trasquilar a favor del otro. Tenemos que ser esas ovejas que recibimos bendición, pero que somos buenos para dar bendición. Porque si yo no vacío este vaso, entonces no me van a dar más. Pero si yo lo vacío y estoy en una casa buena, me van a decir, le echo más. ¿Sí o qué? Así. Por eso cuando yo voy a tomar tinto a su casa y se me acaba, ya sabe qué tiene que decir, listo. No le recojo el vaso, no. Eso no lo dice la Biblia, ojo. Listo. Cierre sus ojos ahí, mis amados. Solamente deja que el Señor haga en ti, exprésale a Él. Exprésale lo que hay en tu corazón. Ahora es parte tuya. Ahora eres tú con Él. Él ya nos dijo qué teníamos que hacer. Nos instruyó a través de su palabra. Pero ahora eres tú el que le dice, Señor, acepto. O el que tú le dices, no, Señor, no quiero nada de esto. Eres tú el que le dice, Señor, quiero el reino de los cielos. O le dice, no, déjame aquí en este mundo, aquí estoy bien. Porque Él no nos va a forzar. Él no nos va a obligar. Simplemente lo pone y tú y yo decidimos. Por eso es individual. Por eso es personal. Pero como nos dijo, Él no hace acepción de personas. Simplemente si tú quieres y tú dices, heme aquí, Él va a correr a ti. Simplemente si tú dices, mi corazón está dispuesto para lo que quieras hacer, Él va a correr hacia ti. Pero no le digas, Señor, pero es que yo no sé andar. Señor, pero yo no sé cómo hacerlo. No te preocupes por eso, porque es una etapa diferente. Él te llama. Él te prepara, Él te alista y luego te envía. Él no te va a llamar para enviarte inmediatamente sin saber qué es lo que vas a hacer. Primero tienes que arrepentirte y luego vas a poder servirle. Primero tienes que tener su identidad para esa identidad reflejar a los demás. Por eso dile, Señor, empieza por mí. Empieza por mí, Señor.